Hoy quiero invitarte a detenerte un momento, cerrar los ojos de tu rutina y abrir los oídos de tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia. Es un testimonio vivo de cómo la fe, incluso en los momentos más oscuros, puede convertirse en la luz que transforma nuestra vida por completo. Todos, en algún punto de nuestra existencia, hemos sentido ese peso en el alma. Esa sensación de caminar con una carga tan grande que los hombros parecen no resistir más. Las deudas que no terminan, los problemas familiares que nos quitan el sueño, la soledad que nos roba la paz. Y en medio de todo eso, muchas veces surge una pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de mis problemas? ¿Por qué no escucho su voz? No estás solo si alguna vez te has hecho esas preguntas. Porque hubo un joven, llamado Mateo, que pasó exactamente por lo mismo. Un muchacho sencillo, de un barrio humilde, que cargaba con más preocupaciones de las que podía soportar. A veces se preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando, porque parecía que cada día era más difícil que el anterior. La vida de Mateo se había convertido en un túnel oscuro. Había perdido su empleo, y con él, la estabilidad que tanto necesitaba para apoyar a su familia. Su madre estaba enferma, los gastos médicos aumentaban, y las puertas se cerraban una tras otra. En las noches, acostado en su cama, se quedaba mirando el techo mientras las lágrimas corrían por su rostro en silencio. Señor, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta carga? Repetía en lo más íntimo de su corazón. Y fue en ese punto de desesperación donde algo extraordinario comenzó a gestarse. Porque la fe, aunque parezca pequeña y frágil como una chispa en la oscuridad, tiene un poder que trasciende nuestra lógica y nuestra razón. Una noche, incapaz de seguir guardando su dolor, Mateo salió de su casa y caminó sin rumbo fijo. Sus pasos lo llevaron hasta una pequeña capilla en el barrio. Una capilla sencilla, casi escondida, dedicada a San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles. Al abrir la puerta de aquel lugar, lo envolvió un silencio profundo. El aroma del incienso todavía flotaba en el aire, y las velas encendidas iluminaban tenuemente la imagen del santo. Fue allí donde ocurrió algo que marcaría un antes y un después en su vida. Mateo no llevaba ofrendas, no tenía dinero, ni siquiera sabía qué palabras pronunciar. Pero dentro de su bolsillo encontró una pequeña vela. Temblando, la sacó y la colocó frente a la imagen de San Judas. Con un nudo en la garganta, dijo apenas unas palabras. San Judas, ayúdame a no perder la fe. Estoy cansado, siento que ya no puedo más, pero si tú estás conmigo, si tú intercedes ante Dios por mí, dame una señal, una oportunidad. Yo prometo no rendirme, solo necesito una luz. Aquel momento fue tan simple y al mismo tiempo tan profundo. Una vela encendida, una oración sincera y un corazón quebrantado. No hubo relámpagos en el cielo, no hubo voces, ni milagros visibles en ese instante. Pero Mateo salió de la capilla con algo distinto en su interior. Una paz que no sabía explicar, como si esa pequeña llama hubiera encendido también una esperanza en su alma. Lo que Mateo no imaginaba era que al amanecer, la respuesta que tanto buscaba llegaría de una manera que nadie podría explicar. Algo tan sorprendente que no solo cambiaría el rumbo de su vida, sino también la fe de todos los que escucharon su testimonio. Y ahora, hermano, hermana, quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final de este relato. Porque lo que ocurrió al día siguiente es una prueba de que San Judas Tadeo escucha, intercede y actúa en favor de aquellos que, aun en medio de su dolor, se atreven a confiar. Quizás tú mismo hoy estés en una situación parecida a la de Mateo. Quizás tengas un problema imposible, un peso que parece insoportable. Y quiero decirte algo, lo que vas a escuchar en esta historia no es casualidad. No estás aquí por accidente. Este mensaje llega a ti porque San Judas Tadeo quiere recordarte que nunca estás solo, que hay esperanza, y que lo inexplicable puede suceder también en tu vida. A lo largo de esta narración conocerás cada detalle, la angustia de Mateo, su oración sincera, la calma en medio de la tormenta, y el milagro que sucedió al amanecer. Pero más allá de la historia, lo importante es lo que ella puede despertar en ti, la certeza de que Dios, a través de la intercesión de San Judas, puede obrar maravillas cuando abrimos nuestro corazón. Así que acompáñame en este viaje de fe. No apartes tu atención, porque lo que vas a descubrir puede ser la chispa que enciende de nuevo tu confianza. Permite que esta historia toque tu alma, y prepárate, porque quizás al final de este vídeo también tú quieras encender una vela y elevar tu oración a San Judas Tadeo. Porque, querido hermano, querida hermana, cuando la fe se enciende, lo imposible comienza a suceder. Antes de comenzar con esta historia que conmoverá tu corazón, te invito a suscribirte a este canal.
San Judas Tadeo guarda bendiciones únicas y poderosas para ti, y no queremos que ninguna de ellas pase desapercibida. Si no te suscribes ahora, podrías perder la oportunidad de recibir estos mensajes de fe que pueden transformar tu vida, y tal vez no encuentres este canal tan fácilmente otra vez. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada, porque al final de este vídeo compartiremos una oración profunda y milagrosa dedicada especialmente a todos los que forman parte de esta familia de fe. Cada nuevo suscriptor es una luz que se enciende en esta gran cadena de esperanza y oración. Tú no estás aquí por casualidad. San Judas te ha traído hasta este momento porque quiere obrar un milagro en tu vida. Únete ahora a nosotros, porque la fe que compartimos es más fuerte que cualquier dificultad, y juntos mantendremos viva esa llama de esperanza que nunca se apaga. El corazón cansado del joven. Mateo no era un joven diferente a los demás. Tenía sueños, ilusiones y el deseo profundo de salir adelante. Sin embargo, la vida parecía empeñada en cerrarle todas las puertas. Cada día se levantaba con la esperanza de encontrar un trabajo estable, de poder llevar alimento a su hogar, pero siempre regresaba con las manos vacías y el corazón herido. Su padre había fallecido hacía algunos años, y desde entonces Mateo se convirtió en el apoyo principal de su madre enferma. Ella, con una fe inquebrantable, siempre le repetía: Dios proveerá, hijo, no pierdas la esperanza. Pero esas palabras, aunque hermosas, le costaba creerlas cuando la nevera estaba vacía y las cuentas se acumulaban sobre la mesa. Las noches eran aún más difíciles. Acostado en su cama, con el techo como único confidente, Mateo pensaba lo injusta que se había vuelto la vida. Recordaba a sus amigos de la infancia que habían tomado rumbos diferentes, algunos con familia, otros con trabajos que les permitían vivir con dignidad. Y él seguía atrapado en un círculo de puertas cerradas. Muchas veces se preguntaba si había algo malo en él. ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Susurraba en el silencio de la madrugada. Y aunque trataba de mostrarse fuerte frente a su madre, la verdad era que su espíritu estaba cansado, tan cansado que comenzaba a perder el deseo de luchar. Fue precisamente en una de esas noches, cuando el peso de sus pensamientos parecía aplastarlo, que Mateo decidió salir a caminar. Sentía que necesitaba aire, necesitaba encontrar un lugar donde su corazón pudiera desahogarse. Y sin darse cuenta, sus pasos lo guiaron hacia un pequeño sendero iluminado apenas por la luz de la luna. Ese camino lo conduciría a un encuentro inesperado, un encuentro que marcaría el inicio de un cambio profundo en su vida. Porque, aunque Mateo aún no lo sabía, el cansancio de su corazón estaba a punto de convertirse en el punto de partida de un milagro. Escribe aquí abajo en los comentarios cuál es ese milagro imposible que necesitas con urgencia. San Judas Tadeo te está escuchando, y al compartir tu petición estás dando un paso valiente de fe, un acto que le dice al cielo: aquí estoy, creo y confío. Cuéntanos cuál es esa necesidad profunda que pesa en tu corazón. Por ejemplo, que mi hijo salga de las adicciones y encuentre un nuevo camino de luz. La sanación completa de un cáncer que avanza sin descanso. Fuerzas y éxito para una operación médica delicada que se acerca. Que mi esposo o esposa regrese a casa y nuestra familia se reúna con amor. Salir de las deudas y recuperar la estabilidad que tanto anhelo. Dejar atrás la ansiedad y encontrar paz verdadera en el alma. Que mi nieto descubra su propósito y no se pierda en este mundo confuso. No importa cuál sea tu necesidad, escríbela ahora mismo aquí abajo. Es tu forma de decir: San Judas, confío en ti y en tu poder milagroso. Y si ya compartiste tu petición, te invito a suscribirte y formar parte de esta gran cadena de fe que une a miles de corazones en todo el mundo. Cada comentario y cada suscriptor son luces que fortalecen esta comunidad de esperanza y oración. La noche de la oración. La noche caía lentamente sobre el barrio donde vivía Mateo. El cielo se tiñó de un azul oscuro profundo, apenas iluminado por unas pocas estrellas que lograban escapar entre las nubes. El silencio se mezclaba con los sonidos lejanos de algunos perros ladrando y el crujir de las hojas secas bajo sus pasos. Mateo caminaba sin rumbo, con el corazón pesado, buscando en la oscuridad un alivio que no encontraba en su propia casa. Sus pensamientos eran un torbellino. Cada deuda, cada rechazo en entrevistas de trabajo, cada mirada de preocupación de su madre, pesaban como piedras en su mente. Se sentía agotado, como si todo lo que intentaba se desmoronara frente a él. Y sin embargo, había algo en esa caminata nocturna que parecía empujarlo hacia adelante, como una fuerza invisible que lo guiaba sin que él lo notara. De pronto, al doblar una esquina poco transitada, Mateo levantó la vista y vio la pequeña capilla del barrio. Era un lugar sencillo,
construido hacía muchos años, con muros desgastados por el tiempo y una puerta de madera que crujía cada vez que alguien la abría. No era un templo majestuoso ni adornado con riquezas, pero tenía algo especial. Estaba dedicado a San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles, aquel al que muchos acudían cuando ya no quedaba ninguna otra esperanza. Mateo se detuvo frente a la capilla. Durante años había pasado por allí, pero nunca se había atrevido a entrar. Quizás por vergüenza, quizás porque pensaba que Dios no lo escucharía a él, un joven lleno de dudas y desesperanza. Pero esa noche, con el corazón al borde del colapso, sintió una necesidad tan fuerte que no pudo resistir. Empujó la puerta y entró. El interior estaba casi vacío. Solo unas pocas velas permanecían encendidas, dejando que su tenue luz se reflejara en las paredes. El olor a incienso todavía flotaba en el aire, creando una atmósfera de recogimiento. Y allí, al fondo, estaba la imagen de San Judas Tadeo, sosteniendo en una mano el bastón de peregrino y en la otra la llama de la fe. Sus ojos, tallados con una expresión serena, parecían mirar directamente el alma de Mateo. El joven avanzó lentamente, con pasos temblorosos, hasta llegar frente al altar. No llevaba nada consigo, ni dinero para dejar una ofrenda, ni flores, ni cartas. Solo tenía su corazón quebrantado y una pequeña vela que encontró en el bolsillo de su chaqueta, una vela que había guardado hacía tiempo sin darle importancia. Con manos temblorosas, la encendió y la colocó frente a la imagen del santo. La pequeña llama iluminó su rostro cansado y, en ese instante, todo su dolor salió a la superficie. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin poder contenerse, se arrodilló. San Judas, murmuró con voz entrecortada. No sé si soy digno de pedirte esto, pero ya no puedo más. He intentado todo y nada funciona. Estoy cansado, me siento derrotado, pero no quiero rendirme. Te pido que intercedas por mí, que le muestres a Dios mi necesidad, que me dé una señal, aunque sea pequeña, de que no estoy solo. Las lágrimas caían por su rostro y se mezclaban con las palabras que nacían de lo más profundo de su ser. No era una oración aprendida de memoria, no eran frases bonitas ni preparadas. Era un grito del alma, un desahogo que llevaba tiempo guardando. El silencio de la capilla lo envolvía todo. Solo se escuchaba el crepitar de las velas y los sollozos de Mateo. Sin embargo, en medio de ese silencio, el joven sintió algo extraño. No era una voz audible ni una visión sobrenatural, pero en su interior percibió una calma, como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Era como si aquella pequeña llama que ardía frente a la imagen de San Judas también se hubiera encendido en lo profundo de su corazón. Mateo permaneció allí largo rato, con los ojos cerrados, dejando que su oración fluyera. Recordó las palabras de su madre, Dios proveerá. Y por primera vez, esas palabras ya no le sonaban lejanas, sino cercanas, reales, posibles. Cuando finalmente se levantó, secó sus lágrimas y miró una vez más la imagen del santo. No tenía respuestas inmediatas, no había milagros visibles delante de él, pero algo había cambiado. Ya no se sentía completamente solo. Había depositado su carga en manos de Dios, a través de la intercesión de San Judas, y eso le devolvía una chispa de esperanza. Al salir de la capilla, la noche seguía siendo la misma, oscura y silenciosa. Sin embargo, para Mateo, todo era diferente. Caminó de regreso a casa con el corazón más ligero, como si esa vela encendida siguiera iluminando sus pasos, aun en medio de la oscuridad. Lo que Mateo no podía imaginar era que, al llegar al amanecer, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su situación material, sino también su manera de ver la vida, la fe y la presencia de Dios en su historia. ¿Ya te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Este canal está lleno de oraciones poderosas, testimonios de fe y mensajes especiales que San Judas Tadeo quiere entregarte, pero solo si estás aquí con nosotros. Muchos se lamentan después de perder la oportunidad de ser parte de esta familia porque no se suscribieron a tiempo. No cometas ese error. Haz clic ahora mismo en suscribirse y únete a esta gran comunidad de fe y esperanza. Al final de este video, haremos una oración especial dedicada a todos los que se hayan suscrito con fe y devoción. San Judas escucha cuando hay fe y cuando hay compromiso. Recuerda, hay momentos en la vida en los que debes acudir a San Judas Tadeo, y este es uno de esos momentos. El silencio del santuario. Cuando Mateo salió de la capilla aquella noche, algo dentro de él ya no era igual. No había visto señales en el cielo, no escuchó voces ni presenció prodigios visibles, pero había experimentado algo mucho más profundo.
la sensación de no estar solo. Esa certeza lo acompañó incluso al regresar a su casa, mientras la llama de la vela seguía ardiendo en su memoria como un recordatorio de esperanza. Sin embargo, lo que realmente marcó su corazón no fue solo el gesto de encender la vela, sino el silencio del santuario. Un silencio tan denso y profundo que parecía hablar más que 1000 palabras. Cuando se arrodilló frente a la imagen de San Judas, Mateo descubrió que aquel lugar estaba lleno de algo que no podía describir con exactitud. No era un silencio vacío, frío o indiferente. Era un silencio vivo, un silencio que lo envolvía con ternura, como si aquel espacio estuviera cargado de la presencia de Dios. En ese instante, comprendió que el silencio no era ausencia, sino compañía. No era vacío, sino plenitud. Aquel santuario, iluminado apenas por unas cuantas velas, se convirtió para él en un refugio en medio de la tormenta. Mateo recordó todas las veces que había buscado respuestas en el ruido del mundo, en conversaciones interminables, en consejos de amigos, en horas de pensamientos que solo lo llevaban a la desesperación. Pero nunca antes había experimentado la fuerza de detenerse, callar y escuchar con el corazón. Ese silencio comenzó a revelarle algo, que Dios también habla en la calma, que San Judas lo escuchaba en su dolor y que su súplica no había quedado en el aire. Mientras observaba la llama de la vela que había encendido, entendió que cada lágrima que había derramado allí tenía valor, que nada de lo que había entregado en oración se había perdido. Las paredes del santuario parecían guardar los secretos de miles de personas que, como él, habían llegado allí con el alma herida. Podía imaginar a madres suplicando por sus hijos, a hombres pidiendo por trabajo, a enfermos rogando por salud. Y, de alguna manera misteriosa, Mateo sintió que su voz se unía a todas esas voces, como si formara parte de una cadena invisible de fe que llegaba hasta el cielo. El silencio se convirtió entonces en un puente. Un puente entre su corazón cansado y el amor de Dios. Entre su miseria y la intercesión poderosa de San Judas. Entre su oscuridad y la promesa de una nueva luz. Permaneció allí mucho más tiempo del que había planeado. Cada minuto era un bálsamo para su alma. A veces cerraba los ojos, dejando que la quietud lo envolviera. Otras veces se quedaba mirando fijamente la imagen del santo, sintiendo que sus ojos lo sostenían y lo comprendían. Y fue en esa calma donde algo comenzó a transformarse en él. Las dudas seguían existiendo, los problemas no habían desaparecido, pero dentro de su corazón brotaba una certeza nueva. No estaba enfrentando su lucha solo. Ese santuario silencioso se convirtió en un testigo de su entrega. No había público, no había aplausos ni testigos humanos, pero había una presencia que lo abrazaba. Mateo salió de allí con el alma renovada, con un susurro interior que le decía, confía. Aún en medio de la noche, la luz siempre llega con el amanecer. Esa noche, al regresar a casa, durmió como hacía tiempo no lo hacía. El silencio del santuario lo acompañaba, como si la paz de aquel lugar se hubiera impregnado en su espíritu. Lo que Mateo no podía imaginar era que ese silencio, que parecía tan discreto e invisible, era en realidad el preludio de algo mucho mayor. Porque Dios había escuchado su clamor, y al amanecer, la respuesta llegaría de una manera tan sorprendente que marcaría su vida para siempre. El silencio del santuario no fue un vacío, fue la semilla. Y esa semilla estaba a punto de florecer con un milagro inesperado. ¿Y tú? ¿Ya dejaste tu comentario? San Judas Tadeo está intercediendo por ti, pero necesitas saber cuál es ese milagro imposible que estás esperando. Si aún no lo hiciste, escribe ahora mismo tu petición en los comentarios. Por ejemplo, que me aprueben esa pensión que tanto necesito. Que mi hija pueda quedar embarazada después de tantos intentos. Que mi esposo sea sanado del Alzheimer. Que yo pueda volver a caminar sin dolor y sin operaciones. No guardes tu petición en silencio. Escríbela con fe, como un acto valiente de esperanza. San Judas ya está escuchando, y tu milagro puede comenzar hoy. Y si ya comentaste, confía, permanece firme y sigue orando con nosotros. Cada comentario es una luz en esta cadena de fe y oración que une a miles de corazones. El amanecer inesperado. La madrugada avanzaba lentamente. En la humilde casa de Mateo, el silencio reinaba, interrumpido apenas por la respiración pausada de su madre enferma en la habitación contigua. Después de su visita a la capilla, Mateo había logrado dormir por primera vez en muchos días con cierta paz en el corazón. No sabía explicar por qué, pero algo en su interior le había dado descanso. El recuerdo de aquella vela encendida y el silencio sagrado del santuario lo acompañaban como un suave manto de esperanza. El joven despertó temprano, casi al amanecer, cuando los primeros rayos de luz empezaban a colarse por la ventana.
Se levantó con una mezcla de cansancio y serenidad, preparándose mentalmente para otro día que, pensaba, sería igual a los anteriores. Buscar trabajo, recibir negativas y regresar con las manos vacías. Pero aquella mañana no sería una más. Sería el inicio de un giro que jamás hubiera imaginado. Apenas había terminado de preparar un café sencillo cuando sonó su viejo celular. Mateo frunció el ceño. No solía recibir llamadas a esa hora. Contestó con cierta sorpresa y, al otro lado de la línea, escuchó una voz firme pero amable. ¿Hablo con Mateo Ramírez?, preguntó un hombre. Sí, soy yo, respondió, inseguro. Llamamos de la empresa constructora del Valle. Su solicitud de empleo ha sido revisada y queremos que se presente hoy mismo para una entrevista. Mateo se quedó mudo por unos segundos. Apenas recordaba haber dejado una solicitud en aquella empresa semanas atrás, sin esperanza de recibir respuesta. El hombre continuó explicándole la dirección, el horario y los documentos que debía llevar. Cuando la llamada terminó, Mateo todavía no podía creerlo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Recordó de inmediato la oración de la noche anterior. San Judas, dame una señal, aunque sea pequeña. Aquello no era una señal pequeña, era un portón abierto de par en par. Con manos temblorosas, despertó a su madre para contarle la noticia. Ella, con ojos cansados pero llenos de ternura, lo abrazó y le dijo: ¿Ves, hijo? ¿Te lo dije? Dios nunca nos abandona. San Judas intercedió por ti. Mateo salió de casa con paso rápido, como si no quisiera perder ni un segundo. Mientras caminaba por las calles todavía frescas del amanecer, la ciudad parecía distinta. Los pájaros cantaban, la luz dorada iluminaba los techos y la brisa le acariciaba el rostro. Todo a su alrededor le hablaba de renovación, de un nuevo comienzo. La entrevista no fue fácil, pero Mateo habló con sinceridad, con la humildad y la firmeza de quien ya no teme perderlo todo, porque sabe que lo ha entregado en manos de Dios. Los responsables de la empresa quedaron impresionados no solo con su preparación, sino con la determinación en su mirada. Al finalizar, uno de ellos le estrechó la mano y le dijo: Mateo, bienvenido a la familia de Constructora del Valle. Empiezas el lunes. El joven sintió que las piernas le flaqueaban. Apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Había llegado a esa entrevista sin expectativas, y salía de allí con un empleo seguro, estable, que le permitiría sacar adelante a su madre y recuperar la dignidad que pensaba perdida. Mientras regresaba a casa, con la carta de aceptación en la mano, las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Cada paso que daba era acompañado por un pensamiento que repetía en su mente: Gracias, San Judas. Gracias por escucharme. Gracias por no dejarme solo. Aquel amanecer había traído consigo mucho más que un nuevo día. Había traído la certeza de que la fe nunca es en vano, de que las oraciones sinceras llegan al cielo y que San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, intercede con poder para quienes claman con confianza. Mateo comprendió entonces que el milagro no fue solo el empleo, sino todo lo que había sucedido en su interior. El miedo se transformó en esperanza, la desesperación en fuerza, la soledad en compañía. El amanecer le mostró que no importa cuán larga sea la noche, siempre habrá una luz que anuncie un nuevo comienzo. Esa mañana, mientras abrazaba a su madre y le mostraba la carta de trabajo, Mateo sintió que una nueva etapa comenzaba. Una etapa marcada por la fe, la gratitud y la certeza de que los imposibles pueden convertirse en realidad cuando se enciende una vela con el corazón y se eleva una oración sincera al cielo. El amanecer inesperado de Mateo no fue solo el inicio de un empleo, fue el inicio de una vida distinta, más consciente del amor de Dios y del poder de la intercesión de San Judas Tadeo. Y así, lo que comenzó como una noche de desesperación terminó transformándose en un día de esperanza, un día que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. La gratitud nace en su corazón. El joven despertó aquella mañana con una sensación distinta. La pesadez que solía acompañar sus días parecía haberse disipado, como si un peso invisible hubiese sido levantado de sus hombros. El aire que respiraba tenía otro sabor. La luz del sol que entraba por la pequeña ventana de su habitación parecía más brillante, más viva. Todo lo que lo rodeaba le hablaba de un renacer. Y en su corazón, una emoción nueva comenzaba a florecer: la gratitud. Se levantó lentamente, repasando en su mente lo ocurrido durante la madrugada. La vela que había encendido frente a la imagen de San Judas aún ardía con fuerza, consumiéndose despacio como símbolo de su oración sincera. Aquella llama le recordaba que no estaba solo, que alguien lo había escuchado en su momento de desesperación.
No podía explicar con palabras lo que sentía. Era como si su alma se hubiera llenado de un calor que jamás había experimentado antes. Se acercó al pequeño altar improvisado que tenía en casa. Una mesita sencilla, un mantel blanco y la estampa de San Judas que había heredado de su abuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, como las que tantas veces había derramado en las noches oscuras. Eran lágrimas de agradecimiento, de consuelo, de certeza de que había sido abrazado por lo divino. Mientras observaba la llama, recordó cada palabra de su oración, la súplica humilde, el pedido desesperado por encontrar esperanza en medio de la tormenta. Y ahora, viendo cómo su corazón estaba distinto, comprendía que San Judas no solo había escuchado su ruego, sino que había sembrado en él la semilla de una transformación. El joven salió a la calle y notó algo curioso. Lo que antes pasaba desapercibido ahora tenía un valor especial. El canto de los pájaros en los árboles, el saludo amable de un vecino, incluso la brisa de la mañana rozando su piel, todo le hablaba de la bondad de Dios y del regalo de la vida. Esa sensibilidad renovada era la respuesta a su oración. Y dentro de sí, una voz parecía repetir: sé agradecido. La gratitud abre la puerta a los milagros. Durante ese día, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo aquello por lo cual se sentía agradecido. Al principio, la lista parecía corta: tener un techo, el alimento diario, la salud de su madre. Pero, conforme avanzaba, se dio cuenta de que había mucho más. Cada día de vida, cada persona que alguna vez lo había ayudado, cada enseñanza que había recibido en sus momentos de dificultad. Descubrió que hasta las pruebas más duras habían dejado en él un aprendizaje que lo hacía más fuerte. La gratitud comenzó a transformarse en oración espontánea. No necesitaba grandes palabras ni frases elaboradas. Bastaba con un gracias repetido una y otra vez desde lo más profundo de su alma. Y en ese agradecimiento, sentía la presencia de San Judas más viva que nunca, como si el santo estuviera caminando a su lado, recordándole que la fe no solo se vive en los momentos de súplica, sino también en los instantes de gratitud. Al llegar la tarde, el joven tomó la decisión de compartir lo que había vivido. Fue a visitar a su madre, quien lo recibió con una sonrisa llena de ternura. Ella notó enseguida que algo en él había cambiado. Ya no era el mismo joven abatido y silencioso de días anteriores. Su mirada brillaba, y en sus palabras había una fuerza nueva. Le contó lo que había sentido aquella madrugada frente a la vela encendida, cómo el amanecer lo había sorprendido con una paz inexplicable y cómo ahora su corazón rebosaba de gratitud. Su madre, conmovida, tomó sus manos y le dijo: Hijo, San Judas siempre escucha a los que lo buscan con fe sincera. Lo que sientes ahora es su respuesta. No lo olvides nunca. La gratitud es el lenguaje del alma que reconoce la bondad de Dios. Esas palabras quedaron grabadas en lo más profundo de su ser. Comprendió que la gratitud no era un acto aislado, sino un camino. Un camino que lo llevaría a ver la vida con otros ojos, a valorar lo pequeño y lo grande, a reconocer la mano de Dios en cada detalle. Esa noche, antes de dormir, volvió a encender la vela frente a la imagen de San Judas. Pero esta vez, no pidió nada. Simplemente se arrodilló y dijo: Gracias, San Judas, por recordarme que incluso en la oscuridad hay luz, que en medio de la desesperanza siempre hay una razón para agradecer. Gracias porque hoy mi corazón ha aprendido a ver con gratitud. Y mientras la llama iluminaba la habitación, el joven sintió que la gratitud que nacía en su corazón era la preparación para algo aún mayor que estaba por venir. Un regalo que transformaría no solo su vida, sino también la de todos aquellos que escucharían su testimonio. El mensaje para todos nosotros. La historia del joven que encendió una vela a San Judas y vivió un amanecer que cambió el rumbo de su vida no es simplemente un relato aislado de fe. Es, en realidad, un espejo en el que todos nosotros podemos mirarnos. Cada detalle de lo sucedido tiene un mensaje profundo que trasciende el tiempo y el espacio, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras luchas y el lugar que le damos a Dios y a sus santos intercesores en nuestro camino. Cuando pensamos en aquel instante en que el joven, en medio de la desesperación, se arrodilló y decidió encender una vela, comprendemos que en nuestra propia existencia también tenemos momentos similares. Tal vez no siempre nos encontramos en un templo ni frente a una imagen de San Judas, pero sí enfrentamos noches oscuras donde sentimos que la esperanza se nos escapa de las manos. Son esos instantes en los que creemos estar solos, pero en realidad, el cielo entero nos observa, esperando la chispa de fe que puede encenderse en nuestro corazón. El joven nos enseña que no se necesita una fe perfecta, ni palabras grandiosas, ni conocimientos profundos para acercarse a Dios.
Lo que se necesita es un corazón sincero, un deseo genuino de confiar y abrirse a la ayuda divina. Así como levantó la vela con manos temblorosas, nosotros también podemos levantar nuestras súplicas, incluso entre lágrimas, con la certeza de que no caen en el vacío. Este mensaje es para ti, que estás escuchando estas palabras. Puede que lleves tiempo enfrentando una batalla silenciosa, problemas de salud, angustias familiares, deudas que parecen no tener fin, o esa soledad que consume por dentro. Tal vez has sentido que tus fuerzas ya no alcanzan y que tus oraciones no son escuchadas. Pero este testimonio viene a recordarte que tu fe, aunque parezca pequeña como la luz de una simple vela, tiene el poder de abrir los cielos. El amanecer inesperado que vivió aquel joven es un símbolo poderoso para cada uno de nosotros. Nos recuerda que después de cada noche oscura, siempre llega la luz. Puede que hoy estés atravesando la noche de tu vida, pero no olvides que Dios nunca abandona a los que confían en Él. A veces el milagro llega en forma de solución inmediata, otras veces se manifiesta como fortaleza interior para resistir y seguir adelante. Lo importante es que nunca quedamos solos. El mensaje también nos invita a la gratitud. El joven no se quedó con el milagro como un tesoro personal, sino que lo compartió, lo vivió con alegría y lo convirtió en testimonio. Esa es la esencia de la fe, no guardarla para uno mismo, sino permitir que inspire a otros. Tú, que hoy escuchas esta historia, también puedes ser testigo para los que te rodean. Tal vez alguien cercano a ti necesita escuchar que aún existen milagros, que Dios aún responde, que San Judas sigue siendo un amigo fiel en la dificultad. Cada vez que encendemos una vela, hacemos un gesto simbólico pero poderoso. No es simplemente fuego y cera, es nuestra esperanza que se eleva, es nuestra confianza que se materializa. Ese pequeño resplandor le recuerda al mundo que la fe nunca se apaga mientras haya un corazón dispuesto a creer. Y así como el joven fue sorprendido por un amanecer lleno de gracia, también tú puedes experimentar un renacer en tu vida si decides dar ese paso de confianza. Este mensaje, en lo profundo, nos pide algo muy sencillo pero transformador: no rendirnos. No dejar que la oscuridad de las pruebas nos robe la capacidad de esperar un nuevo amanecer. San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, nos muestra que no existen barreras demasiado grandes para la misericordia divina. Si un joven sencillo, con una vela en las manos y un corazón quebrantado, pudo ver la gloria de Dios en su vida, ¿por qué no tú? Hoy, este relato se convierte en una invitación personal. A que no te detengas, a que confíes, a que vuelvas a encender esa llama interior que quizás el dolor había apagado. Porque el mismo Dios que escuchó a aquel joven también escucha tus plegarias. El mismo San Judas que intercedió por él está dispuesto a interceder por ti. Recuerda siempre, cada oración que elevas, cada lágrima que derramas, cada acto de fe, aunque parezca pequeño, tiene un valor inmenso en el cielo. Y lo que para ti puede ser imposible, para Dios es solo el inicio de un milagro. El testimonio que inspira. El eco de aquel milagro no se apagó con el paso de los días. Al contrario, parecía crecer y extenderse como una luz que se negaba a ocultarse bajo la sombra de la rutina. El joven, que en un principio había guardado silencio por timidez y temor a no ser comprendido, pronto entendió que lo ocurrido no era un simple acontecimiento privado, sino un mensaje que debía compartirse con el mundo. Su corazón ardía cada vez que recordaba la vela que encendió con tanta fe, la oración que brotó de sus labios temblorosos, sobre todo, la respuesta inesperada que recibió al amanecer. No podía callar lo que había visto, lo que había sentido y lo que había transformado por completo su manera de vivir. San Judas Tadeo lo había escuchado, y Dios le había mostrado que la fe auténtica abre caminos donde parecía no haber salida. Al principio, el joven compartió su historia solo con su familia. Les habló con lágrimas en los ojos, describiendo con detalle cada instante, la noche oscura, el silencio profundo de su oración y la respuesta que iluminó su vida al amanecer. Sus padres, conmovidos hasta lo más profundo, también comenzaron a confiar más en la intercesión de San Judas. Pronto, el testimonio se expandió a amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Cada persona que escuchaba su relato sentía un estremecimiento en el alma, como si de pronto se encendiera una pequeña chispa de esperanza en su interior. Lo sorprendente es que aquel testimonio no solo motivaba a creer en los milagros, sino también a vivir con mayor gratitud, humildad y entrega a Dios. La historia no era simplemente la narración de algo extraordinario. Era un recordatorio vivo de que la fe puede mover montañas y que, aunque los problemas nos superen, nunca estamos solos. Poco a poco, aquel joven se convirtió en una voz de aliento para los demás.
Personas desesperadas lo buscaban para que les contara una vez más cómo había sucedido todo. Y aunque repetía la historia una y otra vez, nunca lo hacía con monotonía, sino con la misma emoción de la primera vez, porque comprendía que cada palabra podía ser una semilla sembrada en un corazón sediento de esperanza. Incluso quienes habían perdido la fe en Dios, quienes habían dejado de orar por sentir que el cielo guardaba silencio, encontraron en su testimonio un motivo para volver a intentarlo. Su experiencia se transformó en una fuente de consuelo, en un puente que conectaba las dudas humanas con la certeza de que Dios obra a través de los santos y responde a quienes claman con sinceridad. Con el tiempo, el joven comprendió que su vida ya no le pertenecía únicamente a él. Cada paso, cada palabra y cada decisión se habían convertido en un reflejo de la gracia recibida. Y aunque nunca dejó de ser un hombre sencillo, su humildad y su fe lo convirtieron en un faro para los demás. Este testimonio no inspiraba solo porque contaba un milagro, sino porque demostraba que la fe es capaz de transformar al más común de los hombres en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y así, su historia se fue transmitiendo de boca en boca, de familia en familia, de generación en generación, recordando a todos que San Judas Tadeo sigue siendo un intercesor fiel, un amigo de los que sufren y un mensajero de esperanza en medio de la adversidad. Querido hermano, querida hermana, este relato no es únicamente la memoria de un joven y su milagro. Es también un llamado directo a tu corazón. Tal vez tú estás atravesando un momento de oscuridad, un problema que parece no tener salida, una noche interminable que pesa en tu espíritu. Pero este testimonio quiere decirte que no te rindas, que no estás solo, que si confías y te entregas de corazón, Dios escuchará tu súplica. El joven nunca imaginó que un gesto tan sencillo como encender una vela y elevar una oración pudiera desencadenar una obra tan grande. Y esa es precisamente la enseñanza más inspiradora. No se necesitan grandes discursos ni actos espectaculares, basta con una fe genuina, humilde y perseverante. Su historia quedó grabada como una prueba viviente de que los milagros no son cosa del pasado, ni privilegio de unos pocos. Los milagros suceden hoy, aquí, y pueden suceder en tu vida también. Solo necesitas abrir tu corazón, como aquel joven lo hizo, y confiar plenamente en que Dios escucha cada lágrima, cada suspiro y cada palabra pronunciada con amor. Hoy, al escuchar este testimonio, estás invitado a ser parte de esa misma cadena de fe y esperanza. Así como la historia del joven inspiró a tantos, también puede inspirarte a ti a dar un paso más en tu confianza en Dios, a acercarte con sinceridad a San Judas Tadeo, y a creer que lo imposible puede volverse posible cuando se confía sin reservas. Que su testimonio no solo quede en tu memoria como una historia conmovedora, sino que se convierta en una llama encendida en tu alma, una invitación constante a vivir con fe, gratitud y esperanza. Porque al final, la mayor bendición no es solo recibir un milagro, sino convertirse en testimonio vivo de que Dios sigue obrando maravillas en quienes lo buscan con un corazón sincero.